Contenido centro. Parar. Pausar grabación. Botón. Bueno chicos, ya voy a empezar la reunión. Chicos de YouTube. Voy a conectar la tablet. Y Pausar grabación. Botón. Responder. Pulsa 2 veces para contestar. ya vengo. Pausar grabación. Botón. En un rato más estaré dando inicio a la reunión. Así que bueno. A partir de ahora no voy a poder hablar, chicos. Mensaje. Telegram. Bueno. 6506 mensajes nuevos en 37 chats. Introduzca su José. Aceptar. La vista actual es hablante activo. Pulsa la vista actual es hablante. El anfitrión ha dejado de conectando. Mensajes guardados. Marcar. Contenidos EG. Marcar. Vicio datos móviles. Las reuniones programadas cuentan ahora. Compartir botón 6 of 8. Reacciones botón 5 of 8. Chatear botón 4 of 9 participantes chat reacciones con mostrar su más botón 8 of. Las reuniones programadas. Vicio datos móviles. Permitir que Zoom grabe audio. Solo esta vez. Mientras se usa. Usted está utilizando el audio del dispositivo. Jocelyn, todavía estás Permitir en mute. Si puedes quitar el mute, por favor. Permitir o no permitir. Botón. Permitir. Las reuniones. La vista actual es compartir botón 6 of 8. Reacciones botón 5. Mostrar subtip más botón 8. Las reuniones. Contenidos EG. Las amas mostrar con chatear botón 9 particip. Iniciar mi video bot. Reactivar mi audio. Audio ahora reactivado. Ya. Nos escucha. Ok. Hola, Jocelyn, bienvenidos. Hola. Okay. So she's in and she's logged in. She's not recording it directly through the app. She's recording it with her tablet. Okay. Would you please let her know that we are going to record a meeting as well? Okay. Jocelyn, nada más estamos dejando saber que también nosotros vamos a grabar la reunión. El señor Lu es el host de la reunión, so él va a mandar la notificación. Ahorita te va a salir en tu pantalla dejándonos saber que la reunión va a ser grabada. Okay. El anfitrión o un participante está grabando esta reunión. Sí, ya me Propietario de la cuenta. También puede ver el anfitrión o un propietario de la cuenta. Salir de la reunión. Entendido. Botón. So first Zoom. we would like to introduce Silenciar mi audio. ourselves Botón 1 of 8 to en la you, lista. Jocelyn, so you know who's in the meeting. Jocelyn, estamos aquí reunidos para tener una reunión para ti. Primero nos gusta comenzar la reunión introduciéndonos para que sepas quiénes somos. Está bien. She says, okay. Okay. So my name is Liu. I'm the program manager for the Specialized Services Unit at SCLAP. So él es Liu, es el manejador de los programas especiales. Él es el manejador de ese programa. Okay. ¿Qué preguntaste? Dijo, okay. Está bien. Oh, she said okay. Sorry about that. Lenny's now on placement specialist part. Lenise es la especialista que encuentra el lugar donde podemos ponerte de las facilidades. Okay, perfecto. Cecilia Pinnell Atkins, nurse consultant with SLAR. Cecilia Panel es la consultante de enfermería. Okay. Buenos días, yo soy la doctora Hernández, yo soy consultante médico con el centro regional. Okay. Good afternoon, Isaac Curtis, a program manager here at SLARC for our quality assurance team. Él es Isaac Curtis, es el especialista en asegurándoles que nuestras facilidades estén siguiendo las reglas, quality assurance. Okay. Zainul Gowani, behavior consultant at Clark. Zainul es la consultante sobre especialista en comportamiento. Oh, okay. Hi Jocelyn, my name is Kate,
and I track psychiatric hospitalizations for SLARC in the clinical department. So, su nombre es Kate. Ella se encarga de cuando un individuo está hospitalizado en asegurarnos que el centro regional sepa dónde estén y cuál es su diagnóstico y informarse sobre qué está pasando con el cliente. Oh, interesante. Okay. Oh, sorry, I'm the last one. Jocelyn, ya me conoces, soy tu coordinadora del centro regional. Mi nombre es Natalie Cepeda. Sí, claro. Okay, so first, Natalie, can you provide us with an update, a synopsis of Jocelyn's situation? Yes. So me están pidiendo, Jocelyn, que les explique qué está pasando con tu caso. So les voy a explicar, ¿ok? Sí, claro. Explícale todo lo que ya le he enfermado por los mensajes. Claro que sí. I just let her know that I will be speaking to you Audio about ahora the situation, silenciado. and she said yes, that is fine. So Jocelyn lives at home with her biological mother and her stepfather and a brother. She is seeking placement outside of the home, for she feels that she is not being treated fairly and that she is being controlled in regards of her social life. She stated that this has been happening for quite a while now, but she never really spoke about it because she didn't, she wasn't sure that she wanted to leave the home. But the last, there wasn't a specific incident that happened. She just felt that she's reached her limit. She does have Círculo some rojo grande, la medical emisión en directo de necessities, doctora. in Grabando. regards to her Reactivar mi care. audio, botón 1 So 8 en la it would lista. be important that we find a facility that can ensure that they can meet her medical needs. As I stated prior, she does have a prosthetic leg. She uses a wheelchair. She has a catheter. She is blind. And her mother is the one that takes care of all those medical needs. Jocelyn is not capable of cleaning her own catheter. She doesn't know how. Yeah, I believe that kind of sums everything up. But can you translate that to her, what you told us? Of course. Jocelyn, nada más Audio me ahora deja saber reactivado. que estás buscando un lugar donde vivir porque sientes que en tu casa te están tratando injustamente. También porque controlan tu vida social, les dejes saber que Sí. tienes necesidades médicas. Sí, y en el área emocional, sí. Ujú. Okay, so she does feel that she is being treated unfairly in the emotional aspect. Les dejé saber que tienes necesidades médicas, que no tienes una pierna, que Ujú. usas una silla de ruedas, que tienes el catarete, Ujú. que estás ciega, Yeah. para que podamos encontrar un lugar donde te puedan ayudar médicamente, asegurarnos que todas tus necesidades médicas sigan siendo cuidadas, ya que tu mamá es la persona que hasta ahorita se ha estado encargando primariamente sobre eso. Ya, ok. ¿Hay algo más que quieras que agregue? No, por el momento. Okay, so I just asked her if there was anything else she felt that I had missed in regards to what's going on in her situation, and she says no, that's good overview of what's going on. Okay, Jocelyn, would you let her know that this is Cecilia that's speaking regarding some questions about her medical needs? So Cecilia está hablando ahorita, quiere hacerte unas preguntas sobre tus necesidades médicas. Ok, yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero bueno, trataré de responder. She says, okay, I don't have a lot of knowledge about that, but I will do my best to try to answer your questions. Okay, wonderful. Regarding the catheterizations, she does have a mitrofanoff pouch, is that correct? I don't know. Tienes un Dr. Wilhelmina, will you be able to help me to translate that? I'm not sure how to say the word that Cecilia used. What did you call it, Cecilia? I'm sorry. Mitrofanoff pouch is where the catheter goes in the abdomen. I can help translate like what it is. Okay.
not sure if there's a Spanish translation to it. Para ayúdanos a entender cómo está posicionado el catéter suyo. No, lo que pasa es que tengo un hoyo en mi estómago en donde se le mete una sonda y por ahí... Y por ahí es que sale entonces la Sí. orina. El tubito sale por la... por por la... tu abdomen. Yeah, so it sounds like that's the one. She has, it's, the tube is inserted, or there's a catheter inside of her abdomen, and the tube comes out. So that's what she explained. Yeah. Okay, wonderful. And can you ask her, in the records, I read that catheterization is required, I guess, every 2 hours during the day and every 3 hours at night. Jocelyn, nada más para clarificación. Thank you, Dr. Wilhelmina, by the way. Nada más para clarificación, queríamos asegurarnos que la caterización pasa cada 2 horas durante el día y cada 3 horas durante la noche. En la noche me pone bolsa mi mamá. Pero durante el día sí es cada 2 horas, bueno, dependiendo del líquido que yo tome. Miple Asure, de Vilhelmina Hernández ¿Qué Ayo. tipo de bolsa? ¿Te pone diaper o te pone... No te entiendo cuando me dices bolsa. No, ay, es que no sé cómo explicarle. Es una bolsa que me ponen en la noche, no sabría cómo explicarse. So, es la bolsa que te pones aquí afuera, que es como en donde va cayendo la pipí. Sí, así es. Okay. So it sounds that during the day, yes, she is catheterized every 2 hours. At night, she says her mom will place the pouch outside of her abdomen that will be catching the pee while she's sleeping. Okay, then, so is that connected to a bag at night? Yes, the inside of the abdomen, or the hole that she has in her abdomen, they put a bag there outside of her. Okay, then. All right, then. So we would need those supplies too. The other thing is that does she still get the Mensaje, bladder Telegram, irrigation 6500, every morning? grabando. Silenciar mi audio, botón 1.8, en la lista. Jocelyn, todas las mañanas te irragan tu estómago. Ay, no, ahora sí. Dame un segundito, deja busco la definición, discúlpame. Le hacen una irrigación. Irrigación, así se dice, ok. Te hacen una irrigación en tu abdomen todas las mañanas. Mi bella San Juanerita, publicación, reflexión. Silenciar mi audio, botón 1.8, en la lista. Does she also use enemas for the constipation? ¿Sigues Pantalla usando apagada. para la constipación medicamento? Sí. She says yes. Okay, then. And Well, let me ask specifically about the enemas. ¿Es un medicamento que es como para sacarle la popó? ¿Es algo también que usted utiliza? Sí. Okay. Yes, she still uses enemas. okay. And as far as with her mobility, is she using her prosthesis and the cane to walk, or is she mainly using her wheelchair, which she requires the assistance with? Okay. So está preguntando sobre tu pierna prostética, está preguntando si te la pones y si usas el cane, el bastón, o si primariamente usas la silla de ruedas. Por lo general uso la silla de ruedas, pero sí quiero volver a usar el bastón. Recuérdame por qué no te estabas poniendo la pierna prostética. En ¿Perdón? casa, porque recuérdame por qué no te estabas poniendo la pierna prostética, porque me acuerdo que en casa siempre usas la silla de ruedas. Sí, es que no la estoy usando porque como me hicieron cirugía y pues en mi estómago, pero sí. Okay, so she primarily uses the wheelchair at home. I know because I had the IPP meeting with her, and she wasn't using the prosthetic leg because she just had surgery not too long ago. She had a intestine blockage.
So they did a couple of incisions in her stomach. So when she uses a prosthetic leg, I guess she was using her abdomen, the putting tension in her abdomen, and that was hurting her. So she wasn't using her prosthetic leg or her walker. She was mainly relying on the wheelchair. But she says that she would like to go back to using her wheelchair. Her walker and her prosthetic leg. Okay. And then as far as her activities of daily living, she's dependent on bathing, dressing. She wears diapers, is that correct? Yes. Está preguntando Jocelyn que para tus actividades del día, como para bañarte, para cambiarte, para usar el baño, todavía sigues usando pañal y si dependes de otras personas que te ayuden a hacer esas actividades. Sí, el pañal la uso muy poco. Hay veces que la uso, hay veces que no. La uso más para salir, pero sí. Sí. Okay. So she explained that yes, she requires Pantalla bloqueo. with her day-to-day activities. 12:40 post-meridian. La vista actual es hablante. Natalia es José. Minimizar la fuente. And she was mentioning that she had Grabando. surgery. Silenciar When audio did she ahora have surgery? silenciado. Where did she have surgery? And what type of surgery did she have? So, Jocelyn está pidiendo información sobre tu hospitalización. 4 multiplicaciones. Pregunta dónde te hospitalizaron y para qué tuviste Mensaje, Telegram, Permita como tiempos para 6.509 hablar. mensajes nuevos en 37 chats. Grabadora de voz. I think she muted herself, but I can answer that question, Cecilia. So, she went in for intestinal blockage. She was at Harvard La vista UCLA actual es Medical hablante activo. Center. Las reuniones programadas. Chatear botón 4 9 participar. Iniciar mi video. Reactivar mi audio botón 1 8. And they usually go in Audio ahora reactivado. clean out whatever it is that's blocking her, but this time they couldn't, it wasn't working when they were doing that, so they had to actually open her stomach and take out whatever it was that was blocking in her stomach. So Jocelyn, estaban preguntando que cuál era la situación porque te habían hospitalizado, en dónde te habían hospitalizado. So les acabo de explicar que te hospitalizaron en el Harvard Medical Center y que te hospitalizaron porque tuviste un bloqueo en tu intestino. Sí. Que usualmente te meten un tubo por la boca y así te sacan lo que tienes bloqueado en el intestino, pero esta vez te tuvieron que abrir para poder sacar bloqueando. Sí, porque el tubo no funcionó esta vez. Sí. And when was that? This happened in May of 2023. Okay. Acaba de preguntar cuándo pasó la hospitalización y le expliqué que fue en mayo del 2023. So is she on some certain medication regimen to prevent this from happening? Is she on stool softeners, or what is she taking for her bowels? ¿Estás tomando algún medicamento en estos momentos para ayudarte a que esto no vuelva a pasar? Sí. ¿Qué estás tomando? El Miralax nada más, ¿verdad? No, también estoy tomando otros medicamentos que son naturales de un tratamiento llamado Vida Divina. Okay. So she is taking Miralax to help with the constipation, and she said that she's also taking some other natural supplements to help her be able to have bowel movements. Y los medicamentos naturales son los que me ayudan mejor. She says that the natural supplements are the ones that help her the best. So does she get all of her care at Harvard UCLA? Yes. Pregunta si recibes todo tu cuidado médico en Harvard UCLA y yo le contesté que sí. Okay, and so Natalie, can you request the medical records from Harvard UCLA, because the only records we have are from 2021? Yes, no.
Nada más me dejó saber, Jocelyn, que pidiera tus récords médicos a UCLA y me voy a encargar yo de hacer eso, ¿ok? Ok. De mandar los récords médicos para allá. No, yo voy a pedir récords médicos al UCLA, donde usualmente recibes tus servicios, para que podamos saber cuál es tu diagnóstico, qué es el cuidado que ellos te han estado dando. So, se los voy a pedir a ellos. Ok, en el Harvard, sí, ok. Está bien. Okay. I just explained to her that I would be the one required. You misunderstood. That they were going to receive medical records from us, excuse me. Oh, okay. Okay. That's all the questions I have, Dr. Hernandez. I don't really have any other medical questions. Does she have any? ¿Usted tiene alguna pregunta médica para nosotros, señora? Bueno, con respecto a ese hogar, ¿cómo funcionan? ¿Tienen una enfermera ahí o cómo? Sí, claro. So she's asking if at the facility where we would place her that they would have a nurse available for her. Yeah, they would have to. He's going to require 24-hour nursing care. Sí, la respuesta es que sí, usualmente sí tienen enfermera y según la enfermera, entonces ella dice que necesitaría servicios de 24 horas. Oh, ok. ¿Alguna otra pregunta en relación a la situación médica, Jocelyn? No. Okay. She doesn't have no other medical questions. Can you ask her what's her preference in the on the placement? Horizontal. To what? Like, Vertical. like you mentioned, the Spanish speaking, Mensaje, location. Telegram, 6510 mensajes nuevos en So, 35 pantalla apagada. está preguntando a Lou, el manejador de nuestros casos especiales, ¿cuál es tu preferencia en relación a donde quiere, a la facility, el lugar donde te podemos llevar? O sea, ¿qué son algunas de las cualidades que estás buscando? Pues principalmente que pueda estar bien emocionalmente, que pueda desear hacer más actividades y que no me excluyan de las cosas, sino que poder ser partícipe y aparte poder estar con personas con discapacidad al igual que yo, en donde yo pueda sentirme pues en confianza y pues sería bonito que también fueran personas pues cristianas, porque pues yo no quiero dejar de ir a alguna iglesia. Bueno, si es que hay una cerca por ahí, entonces sí. So, ¿qué tal en relación al lenguaje que hablen, Jocelyn? ¿Qué lenguaje te gustaría que hablaran? Español. Okay. En relación a localización, ¿en alguna ciudad en preferencia? ¿Te gustaría quedarte en la ciudad de Los Ángeles? Pues donde tengan disponible. O sea, me refiero a donde en la ciudad que tengan disponible, ¿no? Okay. So, she shares that she would like to be in a facility where she's not excluded, where she can be interacting with people with disabilities and also be engaging and doing activities. She would prefer a facility where there was Christian people, but if there's not, she understands. She would like for them to speak Spanish, and I asked her if there was a specific location or if she was happy staying in LA County, and she shared that it doesn't matter as long as there's a place available for her. And how soon is she looking at moving? ¿Qué tan pronto te quieres mover, Jocelyn? Lo más pronto posible. She says as soon as possible. Lo más pronto posible, entre más pronto mejor.
She says as soon as possible, the sooner the better. Porque como le dijo en el mensaje, no tan solo yo he sido afectada emocionalmente, sino también tengo amigos que han sido afectados, especialmente un amiguito que tengo de 14 años y es que ha sido más afectado y la verdad, no puedo salir así. No, ni mi amigo y yo podemos salir así. La verdad que yo pues también quiero ayudarle a él, pero pues para eso necesito yo estar mejor, porque si yo intento ayudarle, pero él sigue presenciando conflictos como recientemente ocurrió, pues las cosas no van a mejorar, ¿no? Las cosas no van a mejorar. Entonces, ¿sí? Jocelyn, dices que han sido afectados emocionalmente. ¿Cómo han sido afectados? O sea, me refiero a que han estado en llamada conmigo y han tenido que presenciar muchas cosas. ¿Presenciar qué? Conflictos por parte de mi madre, diciendo a mi madre un montón de cosas y bueno. Diciéndote que te cuelgues al teléfono, diciéndote... No precisamente, pero si yo le cuento a mis amigos la situación, ella luego me reclama que porque yo hablo de ellos y bueno. Okay. So she says that as soon as possible because she's been affected emotionally and so have her friends. Because when she's talking on the phone with them, they could hear when her mom is comes into the room and tells her to get off the phone. I asked her if there was a specific instance or what was exactly that was going on. And she just said it's more of her mom getting upset because she is sharing with her friends a situation that is happening at home and mom tells her not to be talking about them to her friends. Mm-hmm. Okay. Can you ask her if a placement is not able to be identified immediately, what kind of support that she will need to advocate and support her in the current home? Okay. Si no podemos encontrar un lugar donde te puedas ir inmediatamente, ¿qué tipo de apoyo podemos darte en estos momentos para que tú puedas estar en tu casa tranquila? Pues no sé, yo creo que si no lo encuentran inmediatamente, pues agarro el respiro de 21 días hasta que... So she's saying if we don't find placement immediately, then she would at least like to be put in a 21 out of day home respite. Sorry. Yeah, still the 21 day needs to have all those medical and nursing supports that to meet her needs. So I think it may run into the similar situation, right? So, el problema es, Jocelyn, que tus necesidades médicas son muy extensas. So, necesitamos encontrar una agencia que pueda proveerte cuidado de enfermería 24/7. So, puede que encontrar ese lugar dure tiempo. So, la pregunta que te estamos haciendo es no nada más relevante a los 21 días, porque para encontrarte un lugar de 21 días también nos topamos con el mismo problema de encontrarte una facilidad que pueda proveerte el cuidado 24/7. ¿Sí me explico? Sí. So, nuestra pregunta es, ¿cómo podemos apoyarte si estamos teniendo dificultades en encontrarte un lugar para que estés en casa pero estés cómoda? ¿Hay algo que podamos hacer? Tal vez hablar con tus papás, tal vez explicarles a ellos o algún servicio que tú creas que te pueda apoyar, maybe salir más a la comunidad, no estar en casa, o sea, ¿cómo te podemos ayudar? Pues hablar con ellos, aunque es muy difícil que acepten consejos, pero bueno, podrían probar a hablar con ellos a ver. Okay. So I explained to her that, the main situation here is her medical needs, trying to find a facility that will be able to provide her with care 24/7, and that
a 21-day out-of-home respite, we run into the same issue. And I explained to her, is there any way we can support you with either a program or something that can help you get out of the home, or maybe speaking to your parents? And she is saying that possibly speaking to her parents to get them to understand that she wants to be able to have a social life and not be constantly limited about it. Y a ver y a ver si les prestan atención, porque como les digo, ellos son bien complicados, o sea, como que les cuesta aceptar consejos y bueno. She's saying that her parents are very complicated, they're very closed off, and it's really hard for them to listen to advice. And Natalia, can you ask her that, for instance, if there is a facility, it's a larger facility, but she would not have her own room, she would share room with others for like a 21-day respite to see if she would like this place. And if she does like the place, then she would stay. If she doesn't like the place, would there be an issue with her going back home until we could find another option for her? Okay. So, la enfermera dice que ¿cómo te sientes sobre la posibilidad de ponerte en un lugar donde no vas a tener tu propio cuarto? Sería con otra persona, pero sería por 21 días para que lo intentes, para ver si te gusta. Y si te gusta, te puedes quedar. Si no te gusta, ¿crees que sería un problema que regreses a casa en lo que encontramos otra facilidad que te pueda aceptar? Pero el problema es que, según tengo entendido, ya no podría regresar acá porque según esta casa creo que la van a vender, algo así. Pero sí, podría probarse, aunque no me gusta compartir cuarto, pero bueno, podría probarse mientras tanto. So she says that she doesn't know if she would be able to go back home because according to her, the house might be sold. And I can always speak to the parents about this if needed, but she's saying that as in going into another facility and sharing her room, she would prefer not, but she's willing to try it. But I guess that's the concern, is that if she goes there and that she does not like the place, then she's not able to return home, then at that time, this would be the only place that we would have for her, so she would have to stay there in the interim. Yeah. And if that's okay with her. So, dice la consultante de enfermería, la señora Cecilia, que uno de nuestras preocupaciones es que si te sacamos de la casa y te ponemos en este lugar y no te gusta y no puedes regresar a casa, te tendrías que quedar ahí hasta que te encontremos otro lugar donde te podamos. Pues está bien, estaré dispuesta a quedarme. Aunque quizás no esté muy cómoda, pero bueno, mientras que encuentre un lugar, pues estaré dispuesta a hacerlo. Ahora sí que a sacrificarme. Just saying that it's fine, that it doesn't matter, that if that were to be the case, she's willing to sacrifice herself and still stay there. Okay, it's a larger facility. They have anywhere from 45 to 50 people there. Okay, and in the rooms, how many, is it 2, 3 people? 2 to 3 people in a room, I believe. Okay, so ella está diciendo que que nada más quiere que sepas que es una organización grande, que hay entre 45 a 50 personas y que cada cuarto es entre 2 a 3 personas. Oh, wow. ¿Cuántos cuartos son en total? No saben. She's asking how many rooms are there in total? Oh, I'm not for sure. No está seguro. Oh, ok. Bueno, está bien, pues. She says, okay, that's fine. Podría probar a saber. She says she could try it. Y en ese lugar de 21 días, ¿también hay gente con discapacidad?
And she's asking if in this organization or this facility, I'm sorry, there is also other people with disabilities. Yeah, it's a regional center facility. So yeah, these are people that have the DD diagnosis. So dice que sí, son personas con es una facilidad del centro regional. So sí, serían otras personas con disabilidades especiales igual que tú. I just have a question, Cecilia. Is it a SNF? No, it's an ICF DD facility. And then my other so question they take care of people with medical needs and those with habilitative needs. And then my other question is, I know Jocelyn is very much attached to her computer, to her cell phone. She loves to be on the phone and, using her computer to communicate with others. Would that be an issue? I mean, I can't speak for the facility, but it should not be an issue. I mean, they should be able to communicate at the facility however they want to with computers and things. Isn't that right, Isaac? Yeah, there's no issues with that. They're able to have this, access to their computers and tablets and stuff like that. All the ACPS compliant. Beautiful. Okay, esto es lo que les había preguntado, Jocelyn, porque sé que tu forma de comunicación principal con tus amigos es tu celular, es tu computadora. So les pregunté que si esto sería un problema, que tú llevaras eso, y me dice a Isaac, que es la persona que se encarga de asegurarse que las facilidades estén siguiendo las reglas. Dice que no, que eso no sería ningún problema, que tú tienes el derecho a tener tu computadora y tu teléfono contigo. Ah, bueno. No, y otra cosa. Yo sí, espera un segundo. Okay. Go ahead. No, I was just also including that, when she does get to the facility, they normally have a council meeting that'll include the rest of the individuals that's currently there, and then they go over house values, together, and agree upon house values. So I should. Go ahead. You can translate. Oh, okay. Isaac nos compartió que cuando llegues a la reunión, cuando llegues a la facilidad, disculpa, tienen una reunión con todas las personas de que están ahí en la casa y hablan sobre los valores de la casa, lo que es importante para cada uno, para que los puedas conocer y pueden asegurarse que todos compartan y estén en la misma página. Oh, interesante. ¿Y cómo sería en la noche? Porque en la noche a mí me cuesta dormir y pues a veces estoy ahí en el teléfono mientras me da sueño y no irá a causar molestia a veces. So she's asking how would it be at night, because she usually struggles to sleep. And she's asking if it would be an issue if she's on the phone, because usually that's what she does when she can't go to sleep, is be on the phone, talking on the phone. no, I don't think that's an issue. I just think, that's something that can be discussed. That's something that she wants. And then they can put that included in the house values of just her. She's not going to be sharing a room, right? Yeah, she is. We're talking about. She will. We're talking about Okay. the one in Linwood. I got you, the one in Linwood. So that would have to be something on the table for a council meeting for her and her potential roommate, and they just have to come to a compromise. Okay. So está diciendo que tendría que ser una conversación que se. I'm sorry, Isaac, you cut off. What was that? ¿Se cortó la señal? Sí, de Isaac. So Isaac estaba diciendo que él no ve que sea algún problema. Vas a compartir el cuarto con otra persona. So sería importante que se sienten y hablen y llegar a un acuerdo de cómo va a funcionar esta situación, para que se respete también los derechos y el tiempo de la otra persona. Yeah. Okay? And because she's so social, could she be part of a day program when she's in the ICS? Yeah. So we are looking for a date. Yeah. So Jocelyn había pregunta a la doctora Wilhelmina que si
como eres tan social, te gusta socializar, que si te gustaría ser parte de un programa. Y sé que habíamos hablado en tu reunión sobre un programa que pueda ayudar y tomar en tus necesidades médicas en cuenta. ¿Sigue siendo esto un plan que te gustaría tener? Sí, pero más adelante, ya que esté ahora sí que en ese hogar. Pero sí te gustaría ir a un programa. Sí. So she would like to attend a program. We did talk about this during her IPP meeting, and I did send to clinical request a recommendation as to what programs would be able to take her. One of the main One of the main barriers I'm having is finding a program that will take her because she does have to be catheterized every 2 hours. Pero lo que no me gustaría, Programs like that. lo que no me gustaría es un programa donde haya gente que grite. So she just says that she doesn't want to be a part of a program where they scream. So she doesn't like to be with other individuals that have behavioral issues and they scream. She seems to get startled when that happens. Yeah. Would the facility take her without a behavior program? I mean, without the program, day program? Yes. It would. I didn't get the question you asked, so I could translate that. Yeah, this particular 21-day respite, or if she decides to stay there, they're not required to go to a day program. Okay. So nada más quería clarificar nuestra especialista en comportamiento, si la facilidad a la que estamos pensando que tal vez funcione requiere que tú vayas a un programa, y explica a la enfermera Cecilia que no, que este programa, esta facilidad, si no quieres ir a un programa, no tienes que ir. Ah, ok. No, pero yo me refiero a cuando ya esté en un lugar estable. O sea, fijo pues. So she's saying that she would want to be in a stable home or a stable place before she decides to be part of a day program. Okay. Does she or any other consultants have any other questions? I just wanted to bring up something quickly. So Jocelyn, it sounds like there's just so much going on, and I'm wondering if you might sometimes feel anxious, have anxiety, if that might be part of what's going on with your sleep. So Kate está preguntando a Jocelyn, está diciendo que hay muchas cosas que están pasando en estos momentos, y tal vez puede que te sientas ansiosa, puede que te sientas preocupada, y se pregunta si esto puede ser alguna de las razones por la que estás teniendo problemas al dormir. Sí, puede ser, sí. She says yes, it could be. So I'm wondering then if she has anyone to talk to about this anxiety and these anxious thoughts, or if she doesn't, if that's something she would like. Okay. So dice ella que se pregunta si es que tienes a alguien con quien puedas hablar sobre estos pensamientos o estos sentimientos que tienes, y si no, si estarías disponible o dispuesta a tratar de hablar con alguien. Pues tengo mis amigos, pero alguien profesional no creo. ¿Y cómo te sentirías sobre trabajando con un profesional, con una terapista o alguien con quien puedas platicar? Sí me gustaría, ¿cómo no? So she says that no, I mean, she does have her friends who she speaks to, but a professional she does not. And I did ask her how she would feel about working with a therapist, with somebody she can talk to, and she says yes, that would be nice. That wouldn't be a problem.
Okay, De hecho, so de hecho cuando me cambie a ese hogar, quiero también agarrar terapia psicológica. So she says, as a matter of fact, once I'm stable, I would like to seek professional mental health. What were you going to say, Kate? Thank you. Thank you, Jocelyn, for sharing that. Dice, gracias por compartir eso con nosotros. Oh, ok, de nada. And so I just wanted to bring it up also because it's really important for the people that will be helping you at the new place to understand how come you're reaching out to have phone calls in the evening, and that it's one of the ways that you cope with your anxiety. And it's also something that could change. If you are sleeping better at night, you might be making less phone calls in the evening, things like that. Great observation. Sorry, I'm just making a note of that. So Jocelyn dice que nada más la razón por la que ella está diciendo esto, porque ella cree que es importante que cuando tengan esta conferencia, si es que te metes a la facilidad, es que para que puedan hablar de que necesitas estas llamadas en la tarde, porque es una manera de la que calmas tu ansiedad, es una de las maneras que te ayuda a calmarte, pero puede ser que cuando cambies de hogar, cuando estés más tranquila, ya no tengas tanta ansiedad, ya no sea necesario tener esas llamadas tan tarde y puedas dormir mejor. No, pero también le hago por entretenimiento porque a veces me aburre mucho, entonces por eso. Okay. So she's saying her response to that was, yeah, she's like, but I also do it out of entertainment because I get bored. Yeah, I totally understand. But also, hopefully, you'll be making new friends. You'll have a lot more to do. If you can go to the day program, or even have your roommates there. So hopefully, that'll be a little bit better too. Sí, dice ella que ella entiende eso, pero tal vez teniendo más actividades, yendo a un programa del día, teniendo personas que conozcas ahí en la facilidad, con tu compañera de cuarto, tal vez esa necesidad de hablar tan noche ya no sea tan consistente. Sí, claro, pero tampoco quiero dejar de estar en comunicación con mis amigos, porque son los que me han ayudado estos días que he estado mal emocionalmente, son los que han estado conmigo, y no quisiera llegar al punto de dejar de contactarme con ellos. O sea, no queremos que dejes de hablar con ellos, claro que no, queremos que sigas teniendo tus relaciones con tus amigos que te han ayudado, que han estado, simplemente también que haya conciencia de que vas a estar compartiendo un cuarto con otra persona, así que también respetemos el sueño y el tiempo de esa persona también, eso es lo que estamos queriendo ayudar. Sí, ok, está bien. Yeah. So sí, aunque de igual podría hablar con ellos por mensaje, ya durante el día tal vez podría hablar por llamada, pero en la noche pues lo haría por mensaje. So she just thought that she misinterpreted it as that we were trying to have her not speak to her friends anymore, and I explained to her that that's not the case. We want her to keep having her social interactions and continue to having her friends because they are some of her main support system, but we also want her to be conscious that she is going to be sharing a room with somebody, and that person also, sleep might be important to them. And she says, oh no, I'm well aware of that. She's like, if anything, I will probably be texting at night and speaking on the phone with my friends during the day. Okay, wonderful. I just wanted to make sure that she understood that, but also that the people that she can advocate for herself and let the people that she's with know that this is an important thing, and it is a coping skill, and she has these important relationships that she'd like to maintain. So thank you for clarifying that also now. Mm-hmm. So nada más contesta la Kate que
que la razón por la que ella lo dijo es para que tú puedas abogar por ti misma y para que las personas de la facilidad sepan que esto es importante para ti y que estas relaciones son importantes y tú las quieres seguir teniendo y por eso vas a estar hablando por teléfono y usando tu computadora para comunicarte con ellos. Ok, muy bien. Ok. Entonces podría llevar todo mi computadora, mi tablet, mi teléfono y todo. So she's asking, can I take everything, my computer, my tablet, my cell phone? Yeah. Yes. Sí. Ok. Perfecto, ok. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta, Jocelyn? Y cuando ya esté en un hogar fijo, ¿ya voy a poder tener mi propio cuarto o aún voy a seguir compartiendo cuarto? So she's asking, once I find or once I'm placed, would I still have to share my room or will I have my own room? So we will, I think the facility that CC mentioned, they're all share room, right? I think Yes, so. they're all shared rooms. That's why I was saying there's 2 to 3 people in each room, so that she's aware. Mm-hmm. I think what she's trying to say is, can I eventually be placed in a facility where I will have my own room? I think that's what she. Okay. I mean, that's something that we could work on, but that's what I'm saying. It would be in a facility probably that would be out of our catchment area. So we would have to, refer her to other regional centers to see if they have any vacancies in a facility that has a single room that she would like. So that's why I was asking, is this something really that she wants to do to go to the 21-day respite, which this place has 2 to 3 people in a room. And that, is she going to be happy with that if it doesn't work out and we don't have any other place for her to go, which we don't at this point in time? Okay. So en estos momentos no tenemos una facilidad que tenga un cuarto nada más para. La facilidad de la que están hablando es una facilidad donde hay entre 2 a 3 personas en cada cuarto. La razón, tú nos estás pidiendo 21 días de respiro, si es que no, porque no podemos encontrar una facilidad que tenga tu cuarto. Te estamos diciendo, podemos encontrar esta tiene de 2 a 3 personas en cada cuarto, pero en estos momentos no hay una facilidad donde puedas tener tu propio cuarto. Podemos ponerte los 21 días, pero tienes que estar consciente que si no te gusta, te vas a tener que quedar ahí y vamos a tratar de mandarte con otros centros regionales para ver si hay diferentes áreas donde ellos te puedan encontrar un cuarto que sí tenga o un lugar donde sí puedas tener tu propio cuarto. Okay. Pero ya no sería aquí en Los Ángeles, sería en otros lugares. Está bien, bueno, está bien, si serían en otros lugares está bien. Pero sí, pues también sería bueno que hubiera también, aparte del programa durante el día, también sería bueno que hubiera iglesias cristianas cerca también. Sí. Sorry. And I would highly recommend for her to go visit the facility that we're speaking of prior to her deciding if this is what she would like to do. Okay. So Cecilia dice que ella recomienda que vayas a ver la facilidad antes de que tomes una decisión para asegurarte que esa es una decisión que si quieres tomar para que la puedas ver en persona. Ok, pero no sé si mis padres me quieren llevar. ¿Tienes servicios de ILS ya? ¿Ya hablaste con Patrick? ¿Con quién? Con Patrick. ¿No has hablado con Patrick? No, ni sé quién es. Okay. So she's saying that she would like that, but she doesn't know if her parents would be able to take her. So on my end, what I can do is I can go ahead and communicate with the new ILS company so we can start providing services, and that would be one of the things that they would do is take her to that facility to go see it. That would be great. And then the other thing that she said was that it was okay for us to place her
it would be okay for her to be placed there and for us to still look for another facility where she could have her own room. Okay, So but I she would would- like her to go see the place prior to her, going there and see if she's comfortable with it and it's something that she would be able to accept if after that 21-day respite we are unable to find a facility in another regional center area. Okay. So, les expliqué yo que voy a comunicarme con una de las agencias de servicios de ILS para que una de las cosas que ellos hagan contigo es llevarte a ver la facilidad, porque antes de que te podamos dar los 21 días de respiro, queremos asegurarnos que vayas a ver la facilidad y estés segura de que vas a estar bien y contenta ahí, para no sacarte de la casa sin que estés segura. Primero queremos tomar, antes de que te demos los 21 días de respiro, queremos que mires la agencia. La facilidad donde va. Está bien. Eso es okay. ¿Y en qué ciudad sería? Si no sería en Los Ángeles, ¿en qué ciudad sería? Tenemos centros regionales en todo California. Tu caso sería, mandaríamos dejarles saber a los otros centros regionales si ellos tienen alguna facilidad disponible para que se lleven tu caso. Eso no hay manera de decirte cuál centro regional sería el que diría que ellos tienen uno. So she asked me, if we don't find a facility here, where would I be sent to? And I explained to her that we have regional centers all over California, and that it would be based on whoever says, hey, I have a facility and I can take her case. And she's okay with that, is that correct? ¿Estás contenta con eso? ¿Estás de acuerdo con eso? Disculpa. Está bien. Está bien, si son cambios que hacer en mi vida, bueno, los acepté. She says, yes, that's fine. If there are changes that I need to make in my life, then yes, I accept them. Todo sea por mejorar emocionalmente. She says, everything be with the goal in mind of increasing my emotional health. Okay, thank you. Anything else? ¿Alguna otra cosa, Jocelyn? Y cuando ya esté en un hogar fijo, ¿irán a haber iglesias cristianas cerca a la cual yo pueda asistir? Porque tampoco quiero dejar de ir a una iglesia. Así como antes la persona de ILS te ayudaba a ir a la iglesia, sería lo mismo. Aunque no haya una iglesia cristiana, se puede poner un servicio para que te ayuden a salir a la comunidad y te ayuden a llevarte a la iglesia. Oh, ok. ¿Pero a cuál? ¿A dónde voy ahora o iría a otra? Sería una iglesia local, o si es a la iglesia a la que vas ahora, si está local. O sea, si te movemos a San Diego, no puedes ir a la iglesia de aquí. Sí, porque, ¿Sí sí, porque a donde voy ahora está en Long Beach, pero bueno. Ok, está bien. Podría ir a otra. So she's asking about being taken to church. She wanted to know if there will be a Christian church nearby, and I explained to her that we can always arrange for ILS services, and ILS services could be taking her to church. And she asked me if it would be the church she's in now, and I explained to her that if we get her out of our catchment area and she's in San Diego, we can't necessarily bring her to this church, but we, ILS services or whatever services you get can always try to take her to somewhere that's local, that it's within distance, and it's a Christian church. But I don't think in these types of facilities, ILS can be provided. It's going to be the facility that's going to be itself. Okay. Right. So the facility, if she's placed in a facility, that we cannot fund for both ILS and the facility. Okay. So me corrigieron, yo estaba confundida, pero cuando entras a una facilidad ya no puedes recibir servicios de ILS porque estamos pagando la facilidad,
pero las personas de la facilidad serían las personas que te llevan a la iglesia. Ah, ok. Ah, bueno. Pues She says, ojalá, "Oh, okay." ojalá pueda hacerlo. Ok. Okay. So if there's no other questions, would you ask Jocelyn to log off and we'll continue to discuss your potential placement? Ok, Jocelyn, si ya no tienes ninguna pregunta, entonces la reunión, ya puedes salirte de la reunión y nosotros nos vamos a quedar a hablar sobre cuáles son las posibilidades, lugares donde te podemos poner. ¿Ok? Bueno, pero me gustaría también escuchar esta parte, así que voy a seguir aquí. So she says that she would like to continue hearing this, so she would like to stay in the meeting. So this will, basically the portion that we discussed with the individual had complete. So we'll provide you with some referral options, and then you can follow up with her after this meeting. Okay. So, en la porción donde escuchamos lo que tú vas a hablar, ya acaba de terminar. Nada más me van a dar diferentes facilidades que ellos piensan que pueden trabajar contigo y yo me voy a comunicar contigo después para darte esta información. Oh, ok, está bien. Ok. Bye, Jocelyn. Bye. 1:26 por... La vista actual es hablante. Natalia FP. Hotmail Plazazón. Salir. Botón. Inicio. Carpeta cerrada. Y pantalla apagada. Bueno, chicos. Pues... 4 notificaciones. Grabadora de voz. Visualización de sonido de Suiza. Añadir marcador. Visualización. 1 hora, 2 minutos, 2. Visualización de sonido de... Jugar, botón, inhabilitado. Contenido gente, ventana. Parar, botón, ventana grabadora de voz. Estaré para esta grabación. Y bueno. Esperemos en Dios a ver qué pasa más adelante. Dios quiera que te marche muy bien. Y pues eso es de lo que se habla en la reunión. Espero que te haya podido escuchar bien. Así que bueno, pues espero que se pueda escuchar bien. Y bueno, pues les iré trayendo más información más adelante. Hasta luego.